y apasionante análisis en su canal de referencia. Hola a todos, pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita y acompáñenme, porque hoy tenemos que desgranar uno de los episodios más intensos, oscuros y emocionalmente complejos que hemos presenciado en mucho tiempo. Hablamos, por supuesto, del episodio 416 de Valle Salvaje, una serie que, como siempre, nos llega gracias a Movistar Plus y que ha demostrado, una vez más, que nadie está a salvo de los fantasmas del pasado. Lo que hemos presenciado hoy no es un simple capítulo de transición, no señores. Ha sido una montaña rusa absoluta, donde las máscaras han caído al suelo, donde la sangre derramada pide explicaciones y donde los secretos más inconfesables han salido a la luz en los rincones más oscuros de Palacio. Comencemos por el principio, porque la tensión se podía cortar con un cuchillo desde el minuto 1. Imaginen la escena, una atmósfera densa, luces tenues y una Victoria visiblemente afectada, arrastrando no solo el dolor físico de un ataque brutal que casi le cuesta la vida, sino el peso psicológico de la desconfianza. La escuchamos decir con una voz quebrada pero firme que cada vez está más convencida de que el objetivo del asalto era ella. Y frente a ella, José Luis, convertido no en un apoyo, sino en un inquisidor implacable. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo la narrativa de Valle Salvaje nos muestra la vulnerabilidad de Victoria. Ella misma lo verbaliza de una manera que te rompe el corazón. Dice que estuvo a punto de morir, y mientras intenta recuperarse, lo único que recibe son interrogatorios, como si ella fuera la culpable de su propia desgracia. Aquí los guionistas hacen un trabajo magistral al retratar la soledad del poder. Victoria, una mujer que siempre ha parecido tener todo bajo control, se encuentra ahora acorralada en su propia casa. La frialdad de José Luis no es casualidad, es un mecanismo de defensa, pero también es una enorme pista que los directores nos dejan caer. ¿Sabe él algo más de este asalto por encargo? ¿Es su actitud a la defensiva una forma de ocultar su propia implicación? ¿O simplemente la paranoia natural de quien habita en un valle de víboras? Pero el drama de Victoria no se detiene en los muros de esa habitación. Más adelante en el episodio, somos testigos de una de las conversaciones más cruciales y peligrosas de toda la temporada. Victoria y Luisa, la señora y la criada, unidas por una desesperación que trasciende las clases sociales. La escena donde Victoria le dice a Luisa que necesita saber la verdad sobre el destino de Adriana y su bebé es puro oro televisivo. La dirección de actores aquí brilla con luz propia. Vemos a una Luisa aterrorizada, siendo la voz de la razón, la voz del instinto de supervivencia de la clase baja. Luisa le recuerda a Victoria que ella estuvo a punto de acabar en presidio por investigar a la partera, que ella sí tiene mucho que perder, a Evaristín y a Pedrito. Y la respuesta de Victoria es de una crudeza que estremece. Afirma que no le importa, que ella no tiene hijos que perder. Es la declaración de intenciones de una mujer kamikaze, una mujer que lo ha perdido todo y por lo tanto ya no le teme a nada. Esta dinámica entre ambas es un estudio de personajes fascinante. Victoria asume que su estatus la protegerá de la cárcel, creyendo ciegamente en su escudo de nobleza, mientras que Luisa sabe que la justicia no es ciega, sino que mira muy bien el grosor de la billetera y el apellido. La promesa final de Victoria, jurando por Dios que van a encontrar a ese niño sin importar las consecuencias, es el gancho perfecto que nos asegura que los próximos episodios van a ser un auténtico polvorín. Esta búsqueda del bebé de Adriana se ha convertido en el santo grial de Valle Salvaje, y Victoria acaba de iniciar una cruzada de la que, presiento, no todas saldrán vivas. Cambiando de tercio pero sin salir de las sombras, tenemos que analizar la monumental escena entre Alejo, Braulio y posteriormente la tía. ¡Qué maravilla de guión, de verdad! Primero, la falsa catarsis con Braulio. Braulio se acerca a Alejo, completamente humillado y arrepentido, pidiendo perdón por haber creído que Alejo era el culpable de la muerte de su padre. La justificación de Braulio es que su madre le ha demostrado con cartas y fechas que su padre estaba en Cádiz haciendo negocios turbios en la época en que Luisa debió quedarse encinta, por lo que es imposible que su padre estuviera involucrado con Luisa o con Evaristo. Alejo, con una mirada que el actor sostiene de manera magistral, llena de una mezcla de alivio y culpa devoradora, acepta las disculpas. Le dice que por su parte todo está olvidado. Pero nosotros, los espectadores, sabemos la terrible verdad.
Sabemos que el alma de Alejo está manchada, y es precisamente esta tensión dramática la que explota en la escena posterior con su tía. Si tuviera que elegir la mejor escena de este episodio 416, y me atrevería a decir que de la temporada, sería sin duda la confesión de la tía a Alejo. Es un momento íntimo, claustrofóbico, rodado seguramente con primeros planos muy cerrados para capturar cada lágrima, cada suspiro de angustia. Alejo se siente un monstruo, se arrepiente cada día de haber sido débil, de haberse dejado llevar por la ira y haber cometido el crimen. Y es entonces cuando su tía, la mujer que debería juzgarlo, se convierte en su mayor cómplice y defensora. El monólogo de la tía sobre Domingo es sobrecogedor. Nos relata años de abusos, de vejaciones, de terror doméstico que nadie veía. Nos cuenta cómo Domingo era visto por el mundo exterior como un hombre noble, amistoso y confiable, mientras que de puertas para adentro era un déspota, un demonio cruel. La tía confiesa que, a pesar de saber cómo era, en su juventud lo amó, lo que añade una capa de realismo psicológico brutal al ciclo del abuso. Cuando ella dice que esas manos que amó terminaron dándole pánico, es imposible no sentir un nudo en la garganta. La serie Valle Salvaje siempre ha sido un drama de época, pero aquí toca un tema universal y atemporal: la violencia de género silenciada por las apariencias sociales. La tía le dice a Alejo algo que hiela la sangre, pero que, en el contexto de su sufrimiento, tiene todo el sentido del mundo. Le dice que lo que hizo era cuestión de tiempo, que Domingo había sembrado demasiados enemigos, maridos ultrajados y víctimas, y que el hecho de que muriera a manos de Alejo fue casi una liberación para la familia. Ella admite, sin vergüenza, haberse aprovechado de esa muerte para que todos llevaran una vida mejor. Alejo, destrozado por la culpa pero aliviado por la comprensión, se pone a su entera disposición. Es un pacto de sangre, un pacto de silencio entre dos almas rotas por el mismo monstruo. Esta trama nos plantea un dilema moral fascinante como espectadores. ¿Podemos condenar a Alejo sabiendo a quién le quitó la vida y a quiénes salvó al hacerlo? El guión nos obliga a empatizar con el verdugo, porque la víctima era en realidad el verdadero villano. Y mientras la tragedia y el asesinato manchan las altas esferas, en los pasillos y cocinas de Valle Salvaje se libra otra guerra, una más sutil pero igual de letal. Hablemos de Don Eduardo, o Francisco, el cocinero, y su enfrentamiento con el mismosísimo Don Anando de Guzmán, el consejero real. Esta trama es el perfecto ejemplo de cómo el poder y la clase social chocan frontalmente. Hernando llega a la humilde morada de Eduardo con noticias que deberían ser un alivio, pero que trae como un arma arrojadiza. Los hombres que asaltaron a Victoria y a Eduardo han aparecido ejecutados, muertos. Hernando, con la arrogancia de la nobleza, acusa directamente a Eduardo de haber ordenado los asesinatos por venganza. Y aquí, la actuación de Eduardo es de quitarse el sombrero. Juega la carta de la cuna humilde con una ironía deliciosa. Le dice a Hernando que él es solo un trabajador, que los que dan órdenes de asesinar son personas pudientes que viven de los tributos de sus vasallos, en una clara y mordaz indirecta al propio Hernando y a su clase. La tensión dialéctica es fantástica. Hernando lo amenaza, diciéndole que si confirma sus sospechas se le va a caer el pelo. Pero Eduardo no se amedrenta. Al contrario, cuando Hernando sugiere que nada detiene a Eduardo, este contraataca involucrando sutilmente al rey o al Consejo Real en la ineficacia para frenar la violencia en el territorio. Es una partida de ajedrez verbal. Sabemos que Eduardo es mucho más que un simple plebeyo o cocinero. Su mente opera a niveles estratégicos muy superiores. Y hablando de su faceta de cocinero, no podemos obviar el pequeño pero significativo interludio con doña Enriqueta y los tomates. Enriqueta le trae tomates de las Américas, un fruto que hasta entonces se consideraba venenoso y solo se usaba como adorno. Eduardo, demostrando su mente abierta y su instinto, ya ha creado un postre exquisito con ellos. Enriqueta le propone un acuerdo comercial. Esta pequeña trama, que podría parecer relleno, es en realidad una brillante metáfora. El tomate, considerado veneno por los ignorantes, pero un manjar por los visionarios, es exactamente como el propio Eduardo en el valle. Además,
El empeño de Eduardo en construir un nuevo asador, perforando el techo para hacer una salida de humos, frente a la negativa de los demás, nos deja pensando, ¿es realmente solo pasión culinaria? Sabiendo quién es Eduardo y de lo que es capaz, hacer obras y agujeros en la estructura de la casa del duque suena más a la preparación de una vía de escape, un escondite o un complot mucho más grande. En Valle Salvaje, nada, ni siquiera la receta de un asado es inocente. Por otro lado, la crudeza de la jerarquía social se muestra en toda su fealdad, con la aparición del marqués frente a las sirvientas, especialmente frente al ama de cría de María, la niña. El marqués las descubre rondando a hurtadillas y su furia es implacable. La mujer intenta explicarse, diciendo que tuvo una urgencia y tuvo que abandonar a la recién nacida, pero para el marqués y para la época, eso es el pecado capital. La forma en que el marqués las humilla, llamándolas fregatrices de baja estofa, amenazándolas con la Santa Hermandad y con matarlas a latigazos, es una muestra del poder absoluto que ejercían los nobles sobre el servicio. Expulsa a la mujer y a su hermana Rosalía de forma fulminante. Esta escena, además de mostrarnos la crueldad del marqués, sirve para limpiar el tablero y dejar a la pequeña María definitivamente en manos de otros personajes, lo que nos lleva directamente al núcleo emocional y luminoso de este episodio. En medio de tanta oscuridad, conspiraciones y asesinatos, el episodio nos regaló un remanso de paz y humanidad absolutamente conmovedor, a través de los personajes de Doña Matilde, Don Atanasio y el duque Don Rafael. La evolución de la relación de Matilde con la pequeña María es enternecedora. Mercedes intenta consolar a Matilde, porque pronto tendrán que devolver a la niña a su hogar, aunque esté cerca. Matilde, que al principio le tenía miedo a la criatura, se ha encariñado profundamente. Es el instinto maternal aflorando de la manera más pura. La escena donde se despide de la bebé, llamándola cariñosamente ladronzuela, nos muestra un lado vulnerable y hermoso de Matilde, que contrasta con la frialdad del resto del palacio. Pero la verdadera joya de esta subtrama es la conversación entre el duque Rafael y don Atanasio. Rafael, el hombre de poder, se muestra aterrorizado ante la inminente paternidad. Confiesa que los niños le dan miedo, que siente que son de cristal y teme que se le caigan o les pase algo. Es una confesión de una fragilidad inmensa para un duque. Y la respuesta de Atanasio es una lección de vida que trasciende la pantalla. Atanasio, con una empatía desbordante, le confiesa que él pasó por lo mismo. Le dice que nadie está preparado para ser padre por primera vez, que el primer hijo te llega de sopetón y tienes que aprender a manejarte. El consejo de Atanasio de que deje de preocuparse, de que se deje llevar por sus sentimientos y que en el momento en que mire a los ojos de su hijo recién nacido, todos los miedos desaparecerán porque el amor es natural, es poesía pura. Es un diálogo bellísimo que dota de una tremenda tridimensionalidad a Atanasio y a Rafael. Nos recuerda que, debajo de los títulos nobiliarios y las intrigas políticas, son seres humanos con los mismos miedos básicos que cualquier persona. Sin embargo, esta luz amenaza con apagarse pronto por los conflictos que rodean a Rafael. Y es que Rafael no solo tiene que lidiar con sus miedos paternales, sino con un cisma brutal dentro de su propia familia. El choque frontal con su padre por culpa de don Eduardo es inminente y explosivo. El padre de Rafael y don Hernando están totalmente en contra de que Rafael coopere con Eduardo. Le advierten que no es de fiar y que levantará suspicacias en toda la comarca. Pero Rafael está decidido. Su máxima prioridad es defender su familia y su ducado, cueste lo que cueste. La discusión sube de tono cuando Rafael le echa en cara a su padre oscuros secretos del pasado, mencionando cómo casaron a su hermana en secreto y en contra de su voluntad, un acto en el que el padre guardó un cómplice silencio por conveniencia política. Rafael acusa a su padre de obrar con ardides solo para mantener su posición como consejero real, mientras que él, Rafael, está dispuesto a aliarse con quien sea, llámese Eduardo o el mismísimo diablo, para proteger lo suyo, aunque incomode al rey. La reacción del padre, optando por un silencio geíno frente a las acusaciones de su hijo, es devastadora. Rafael se da cuenta de que el mejor argumento de su padre es callar, evadir la responsabilidad.
Esta fractura entre padre e hijo no tiene vuelta atrás. Rafael se está aislando, tomando decisiones drásticas y peligrosas. Aliarse con un hombre tan calculador y letal como Eduardo puede ser la salvación del ducado, pero también puede ser la firma de su propia sentencia de muerte. Rafael está jugando con fuego, creyendo que puede controlar a las llamas. Si analizamos el episodio en su conjunto, desde una perspectiva técnica y narrativa, nos damos cuenta de que el director ha estructurado este capítulo 46 como un gran tablero de ajedrez donde todos los peones se están moviendo hacia el centro para una batalla campal. La iluminación refleja perfectamente los estados de ánimo, sombras profundas en la conversación de Alejo y su tía, luces frías en el interrogatorio de Victoria y tonos más cálidos en la cocina con el hallazgo de los tomates o en los momentos de Matilde con la bebé. Es un trabajo de fotografía que acompaña emocionalmente al espectador en cada transición. Además, los diálogos están cargados de dobles intenciones. Cuando el cantante, esa voz femenina melancólica que suena de fondo en ciertas transiciones, entona aquello de «tengo una herida que no sana con el tiempo por una traición que atravesó mi corazón, bailando con la locura», no es solo una canción bonita para ambientar, es el himno de casi todos los personajes de este episodio. Es la herida de Victoria, la locura de Alejo por la culpa, la amargura de la tía maltratada, la desesperación de Luisa. La música en Valle Salvaje siempre actúa como un narrador omnisciente, que nos revela los verdaderos sentimientos que los personajes intentan ocultar bajo sus ropas de época. Y justo cuando pensábamos que el episodio nos dejaría respirar, llega ese final que nos deja con el corazón en un puño. Atanasio buscando a Matilde, notándola nerviosa, alterada, preguntando con pánico: ¿estás bien? ¿Le ha pasado algo al niño? Es el cliffhanger perfecto. Nos deja al borde del asiento. Después de tanta ternura, ¿han llegado las garras del Valle Salvaje a tocar lo más inocente que tienen, a la pequeña María? Llegados a este punto del análisis, familia, es hora de hacer nuestras apuestas y proyecciones para los próximos capítulos, porque las fichas ya están en el aire y la caída va a ser estrepitosa. En primer lugar, la búsqueda de Victoria y Luisa. Victoria ha cruzado la línea de no retorno. Estoy convencida de que su investigación sobre el bebé de Adriana y la posible implicación de José Luis y su tía va a desenterrar un nido de víboras. Si Victoria logra encontrar una pista sólida, José Luis no se va a quedar de brazos cruzados. Podríamos estar ante el inminente encierro o incluso el intento de asesinato de Victoria, porque ella se ha convertido en un cabo suelto demasiado ruidoso. Luisa, a pesar de sus reticencias, terminará arrastrada por esta vorágine, y temo muchísimo por el destino de Pedrito y Evaristín si Luisa es descubierta. Por otro lado, el pacto de silencio entre Alejo y su tía es una bomba de relojería. La tía cree que puede controlar la situación, pero la culpa de Alejo es errática. Tarde o temprano, alguien más va a atar cabos. Braulio ahora cree que Alejo es inocente, basándose en una coartada de tiempos. Pero, ¿qué pasará si descubre el verdadero motivo por la que Alejo mató a su padre? ¿Aceptará Braulio que su padre era un monstruo maltratador? ¿O la sed de venganza por la sangre familiar será más fuerte que la justicia moral? Alejo es un mártir de sus propias acciones y no veo un final feliz para él. Su redención quizás solo llegue a través de un sacrificio aún mayor. ¿Y qué decir de la inminente alianza entre Rafael y Eduardo? Rafael está ciego por el miedo a perder su ducado y su familia, y ve en Eduardo a un aliado implacable. Pero Eduardo es el lobo con piel de cordero que cocina tomates y diseña asadores mientras manda ejecutar mercenarios. No es leal a nadie más que a sí mismo y a sus propios objetivos, que aún no conocemos en su totalidad. El choque entre Eduardo y Hernando de Guzmán va a escalar hasta llegar a oídos del mismísimo rey, y Rafael se va a encontrar atrapado en medio del fuego cruzado entre la corona y un estratega despiadado. Las obras en la cocina de Eduardo no me dan buena espina. Ese agujero para los humos bien podría ser el inicio de un túnel, un escondite para armas o el lugar donde ocultar un secreto aún más oscuro. Finalmente, el destino de la pequeña María y el misterio del final. Si a la niña le ha ocurrido algo, si ha sido secuestrada o utilizada como moneda de cambio por alguna de las facciones del valle, la ternura de Atanasio y Matilde
se va a transformar en una furia descontrolada. Valle Salvaje no perdona la debilidad, y el amor por un hijo, como bien dijo Atanasio, es la fuerza más poderosa de la naturaleza. En conclusión, el episodio 416 ha sido una obra maestra del thriller de época. Ha equilibrado a la perfección las tramas de suspenso criminal con el drama psicológico más profundo. Nos ha recordado que los peores monstruos no son los que asaltan en los caminos por la noche, sino los que duermen en nuestras camas, los que se sientan a nuestra mesa y los que nos sonríen en los pasillos de palacio. Valle Salvaje sigue demostrando por qué es una de las producciones más cuidadas y adictivas del panorama actual. Y hasta aquí nuestro profundo viaje por las sombras de este fascinante episodio. Si han disfrutado de este análisis, si han sentido la misma tensión y emoción que yo al desgranar cada secreto de estos personajes, les pido de todo corazón que me dejen un grandísimo like. No saben lo mucho que ayuda al canal para seguir trayéndoles este contenido con la mejor calidad. Déjenme en la caja de comentarios sus propias teorías. ¿Creen que Victoria encontrará al bebé de Adriana antes de que la eliminen? ¿Traicionará Eduardo a Rafael? ¿Qué secreto esconde realmente ese asador en la cocina? Los leo a todos y me encanta debatir con esta comunidad tan inteligente y apasionada. No olviden compartir este video con todos sus amigos, familiares y compañeros de trabajo que estén tan enganchados a Valle Salvaje en Movistar Plus como nosotros. Y si es la primera vez que pasan por aquí, no lo duden más. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente ninguna de nuestras reviews, teorías y análisis en profundidad. Muchísimas gracias por dedicarme estos 20 minutos de su valioso tiempo. Es un honor y un privilegio inmenso poder compartir esta pasión por las buenas historias con todos ustedes. Sigan disfrutando de la magia de las series. Cuídense muchísimo en su propio Valle Salvaje del día a día y nos vemos muy, pero que muy pronto en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima, familia.